Buenas tardes. Hola a todos, ¿qué tal? Nos encontramos hoy día con el profesor Carlos Manuel Zacarías Mercado, que es profesor de educación bilingüe intercultural. Oh, ok, ok. Bueno, nos encontramos hoy día con el profesor Carlos Manuel Zacarías Mercado, que es profesor de educación intercultural bilingüe de la UNIA, que es la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía. Y hoy día vamos a hablar sobre las experiencias de educación intercultural bilingüe entre estudiantes de la UNIA y comunidades. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo está? Buenas tardes, estimado Cristian, Jimena, muy gustoso de haberme invitado a la entrevista, sobre todo con una temática muy desafiante en Perú, que es la educación intercultural bilingüe, ¿no? Entonces, muy gustoso de responder preguntas. Gracias por su tiempo, profesor. ¿Hace cuánto que usted está trabajando en la UNIA, que usted forma parte del grupo de profesores de la UNIA? Mira, ya en la UNI hemos trajinado 15 años. Sin embargo, en esta experiencia de educación intercultural bilingüe, eso le añadimos prácticamente 9 años más que empecé elaborando en el pedagógico bilingüe, ¿no? Entonces, algo de 24 años que llevamos en este derrotero de construir una educación, ¿no? Pertinente cultural y lingüísticamente. Claro, claro, son muchos años de forjar ese camino hacia la formación de la universidad como tal. Así es. Jimena, ¿te gustaría empezar con la primera pregunta que tenemos para el Sí, sí, profesor? claro. Bueno, empezamos con lo que es la primera pregunta. Bueno, le queremos preguntar a usted, profesor, estimado profesor Zacarías, ¿qué papel juega la lengua materna de las comunidades indígenas en el modelo educativo de la UNIA? Mira, el modelo educativo básicamente está centrado en el mantenimiento y desarrollo de las lenguas originarias. Entonces, ¿qué se entiende por mantenimiento y desarrollo de las lenguas originarias? Se entiende, aplicamos este tipo de modelo, no debemos permitir que las lenguas sigan perdiéndose, sigan degradándose. Al contrario, trazar una línea, ¿no? Obviamente imaginaria, pedagógica, en la que se estabilice y a partir de ahí inicie su desarrollo, su revitalización, su difusión, su uso social. Por eso se dice que el modelo es de mantenimiento y desarrollo, o sea, de mantenimiento y despegue. Ahora, en ese sentido, las lenguas originarias pues juegan un rol muy vital, muy importante. Si bien es cierto, concebimos a las lenguas como una parte muy esencial de la cultura, sin embargo, todas las otras manifestaciones culturales también son importantes, ¿no? Al inicio, Christian manifestaba, por ejemplo, la denominación de educación bilingüe intercultural, ¿no? Que ha sido una acepción, una denominación que corría en el Perú hasta más o menos los años 90. Y a partir de los años 90 para adelante, se cambia esta denominación por educación intercultural bilingüe. Pero ¿cuál es el meollo de ese cambio, eh, se puede decir, de ese nuevo paradigma? Es que anteriormente se le daba mucha importancia solo a la cuestión lingüística, solo a la cuestión lingüística, dejando de lado un poco todo el componente cultural, ¿no? De las cuales las naciones amazónicas, andinas, pues son ricas en expresiones. Entonces ahí radica la principal diferencia en que la educación intercultural bilingüe concibe que la lengua es importante por la misma razón de ser, por la cual nos expresamos, podemos dialogar, escribir, publicar, etcétera, pero al mismo tiempo también las otras manifestaciones culturales también son importantes.
Entonces, es crucial, ¿no? En la pregunta que tú haces, que la lengua, las lenguas originarias están directamente concatenadas, relacionadas al modelo de mantenimiento y desarrollo de las lenguas y culturas, ¿no? Claro, es muy importante e interesante también identificar de que más allá del lenguaje están todos los otros elementos culturales que pertenecen a estas culturas, que es importante involucrar cuando se enfoca en el tema de la educación, ¿verdad? Justamente sobre eso le quería preguntar, profesor, ¿cuáles son esos desafíos al que se enfrentan ustedes como docentes cuando estamos hablando desde el tema académico? Y tenemos que confrontar o unir de alguna forma los conocimientos ancestrales de esas comunidades con los conocimientos de Occidente o con la manera en que nosotros estamos acostumbrados a ver la educación. Claro, los desafíos son inmensos, ¿no? Fíjate que en principio, en el contexto, por ejemplo, universitario, tenemos a estudiantes generalmente que provienen de las zonas rurales de la Amazonía. Entonces, y sabemos de que la educación rural en general en el Perú tiene muchas brechas de diferencia con lo que es la educación urbana, ¿no? Allá por el año 2011 hicieron un estudio, por ejemplo, acá en la región Ucayali, sobre la cantidad de horas que se aprovechaba pedagógicamente en la zona rural y en la zona urbana. Y fíjense, si bien es cierto, el currículo habla sobre un nivel de cumplimiento de aproximadamente 1.100 horas, Ujú. ¿no? Que se debe cumplir en la zona urbana, y el estudio arrojó de que en las zonas rurales se cumplían un promedio de 400 horas al año, Ujú. prácticamente una tercera parte de lo que se cumple, de lo que se intentaba cumplir en la zona urbana. Porque en la Claro, zona urbana ese estudio arrojó que tampoco se cumplían las 1.100 horas, sino que se acercaba a algo de las 1.000. claro. ¿Ve? Entonces, Y esto cómo afecta? obviamente, definitivamente afecta tremendamente porque tenemos a estudiantes que vienen con muchas dificultades en sus aprendizajes, en sus capacidades. Entonces, enfrentarse a una realidad bastante exigente de la universidad repercute porque ya se enfrentan ahí los primeros choques culturales, que no solamente tienen que ver con los conocimientos, sino con las cuestiones, por ejemplo, lingüísticas. Sí. Y acá les comento un caso. Ujú. Entre el 2011 y el 2015, la universidad hizo convenios con municipios locales, actualmente lo sigue haciendo, pero ¿por qué comento este caso? Es que Ujú. especialmente entre el 2011 y el 2015 se trajeron alrededor de 70 estudiantes del Purús, entre Junicuins, Madijá, Charanahuas. Y fíjense cómo fue ese impacto cultural, ese choque cultural, de tal manera que tengo entendido, hasta el año pasado, me parece que se acaba de titular uno de ellos, pero solo terminaron cinco del 70. Wow. Entonces, ese carácter de deserción, pues ha sido abrumador. Algunos obviamente retornaron al Purús, otros se quedaron en Pucallpa y otros migraron hacia Lima, Claro. ¿no? Entonces, fíjense los desafíos con los que nosotros nos encontramos en razón justamente, ¿dónde se origina todo? En las brechas que se generan en la educación básica, Claro, en ¿ya? esos primeros años de educación que es fundamental crear esa base en la formación, ¿verdad? Claro, ahora eso tiene que ver mucho también a cómo
es que se da la educación básica. No se trata solo de la contabilización de las horas que te comentaba, de las 400, sino de la calidad que yo doy en esas 400 horas, por supuesto. de los materiales educativos que yo utilizo para generar aprendizajes, de la infraestructura donde yo realizo las clases, de mi calidad de capacidades docentes con las que yo pueda intercambiar o transferir conocimientos. O sea, es toda una situación muy, muy, Claro, muy claro. compleja, Entonces, sumado a, ¿no? a esta reducción en horas que se aprovechan, están todos esos otros elementos que al final reduce aún más la calidad educativa en las zonas rurales, ¿verdad? Así es, definitivamente. Ujú. Ajá. Jimena. Entonces, eso para Ujú. comentarte un caso, ¿no? Sí, claro. Respecto a los choques culturales. Y en esto, pues, hay que ser bastante, pienso, autocríticos y críticos también, a propósito ahora de los nombramientos, por ejemplo, que están ocurriendo en estos días. Ujú. eh, una profesora bilingüe, por ejemplo, comentó, ¿no? Que los profesores bilingües van a ir a hacer protesta a la UGEL porque están vulnerando sus derechos y pretenden, me parece, ocupar las plazas docentes que no son bilingües, algo así. Y por ahí comentó una docente bilingüe, en ese sentido autocrítico, decía, si así saliéramos por defender los derechos de nuestros niños, ¿dónde Ujú. estaríamos nosotros? O el día en que nuestros niños salgan a protestar en contra de la mala labor o de la débil labor que hacen los docentes, creo que no estaríamos también en las aulas, decía, ¿no? Haciendo alusión, obviamente, a que el desempeño profesional en la ruralidad también es relativamente deficiente, no controlado, Claro. etcétera, ¿no? Entonces, por ahí, pues, fíjate de que hay unas situaciones que tienen que ver con solucionar el aspecto, ¿no? De la Claro. autonomía, del profesionalismo, ¿no? Claro. ¿Cómo es que yo soy docente y cómo enfrento esos desafíos Claro. para tratar de solucionar esas brechas, ¿no? De inequidades, ¿no? Que hay entre Por la educación supuesto. rural y la educación urbana. Claro. Más allá de las plazas, digamos que de las plazas para uno poder trabajar como docente, también está la autorreflexión de la calidad de nuestro trabajo como docentes, ¿verdad? Así es. Sí. Ujú. Jimena, ¿te gustaría seguir? Sí, claro. Bueno, en ese caso, yo creo que todo es parte del mismo sistema, ¿no? Del mismo sistema educativo, pero ya está en lo que ahora nos estamos formando para poder impartir una educación de calidad. Ujú. A ver, Y vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, bueno, ¿cómo se promueve el respeto y la valoración de las culturas indígenas dentro del currículo de la UNIA? Ya, ese es otro tema en el que también la UNIA, fíjate, eh, ya tiene 24 años prácticamente de creación y siempre es bueno recurrir a esta situación de la historia, ¿no? O sea, la UNIA nace como una universidad tradicional o como una universidad convencional, como una de las universidades más que, de las que existían en el Perú. Eh, Sin embargo, su ley de creación es muy clara, ¿no? Y su ley de creación vierte de que básicamente esta universidad ha sido creada para desarrollar a los grupos etnolingüísticos de la Amazonía, dice así, ¿no? Una de las partes de la ley de creación. Entonces la UNIA en ese construir ha ido aprendiendo, reaprendiendo, innovando, incorporando justamente estas situaciones de la diversidad cultural. Fíjate de que autoridades, docentes, veníamos de toda una escuela
del tipo de universidad convencional, donde en nuestras formaciones de pregrado, de posgrado, la diversidad cultural era pues sumamente desconocida, ¿no? Entonces, ha sido todo un reto aprender, ¿no? Enterarnos de la gran riqueza cultural de nuestro país Claro. y que parte de esa riqueza cultural hoy forma parte importante del estudiantado de la UNIA. Actualmente, al 2024, fíjate que hay estudiantes de 24 pueblos indígenas del Perú, prácticamente casi la mitad de lo que existe en el Perú. Entonces, trabajar esa diversidad cultural en la UNIA es otra vez sumamente desafiante. Y ahí podríamos hacernos preguntas fáciles y nos podríamos responder también. Tú, Jimena, sabes. Si a un achuar, por ejemplo, que viene desde la frontera con el Ecuador, a un huampis, a un aguajún, a un chapra, le preguntamos, a un junicuy, cuando tú terminas la universidad, a ellos, preguntándoles a esos chicos de esas 5 culturas, la pregunta les diríamos, tú terminas la universidad, terminas más aprendiendo más de tu cultura achuar, más de tu cultura wajún, más de tu cultura one piece, más de tu cultura chapra. ¿Aprendes más de eso? ¿La universidad te dio más de eso? Y probablemente te van a decir, no, No. la universidad no me dio eso. ¿Y por qué no le dio eso? Porque no hay expertos de esas culturas en la universidad. La universidad no ha contratado sabios de esas culturas para que puedan potenciar el aspecto cultural y lingüístico de estos chicos. Y la experiencia, Salvo, perdón, sí, la claro, experiencia del aprendizaje, ¿no? Sí. claro. Entonces, sin embargo, la universidad ha ido aprendiendo. Ujú. Eh, yo recuerdo de que el 2005, cuando empezó el currículo era un currículo muy, muy convencional, como lo vuelvo a decir, como cualquier currículo de cualquier universidad. Sin embargo, se ha ido incorporando, ¿no? Y uno de los primeros avances se logró el 2011, cuando aquella vez tuvimos la oportunidad de tener a María Cortés Mondragón, ¿no? Una destacada lingüista de la Universidad San Marcos, como vicerrectora académica, quien entendía muy bien la necesidad de enriquecer el currículo con desde el tratamiento de la diversidad cultural y lingüística. Y ahí es cuando empezamos a despegar en la cuestión del currículo a partir del 2011. Entonces, por primera vez se tocaron en las aulas temáticas como derecho de los pueblos indígenas, cosmovisión indígena, cosmovisión amazónica, interculturalidad, educación intercultural bilingüe, eh, eh, lenguas originarias, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lenguas originarias, ¿no? Y así, de Claro. tal manera que hemos llegado al 2024, donde se ha incorporado, el año pasado ya se incorporaron, la universidad logró incorporar a 4 sabios de culturas, ¿no? Es un primer paso, se ha trabajado con sabios de la cultura Wajún, sabios de la cultura Shipiba, sabios de la cultura Ashaninka, Claro. ¿no? Y hay productos muy interesantes que me agradaría compartirlo con ustedes. Ujú. Hay un documental que hemos hecho sobre este trabajo con sabios y sabias, ¿no? Que me agradaría que lo vean, Por o si tienen supuesto. un posterior evento, me agradaría presentar el documental. Claro que Y sí. eso es parte de cómo la universidad cada vez intenta ser más pertinente de acuerdo a su ley de creación, porque esa ha sido la razón de existir de la UNIA. Por No supuesto. olvidemos de que antes de que ahorita el Congreso crea esta avalancha de nuevas universidades, antes por cada región casi existía una universidad nacional, Claro. ¿no? Y Ucayali era solo una excepción porque estaba la UNO
y Ujú. casi a 7 a 10 minutos estaba la UNIA. Esa era una situación de excepción en las regiones. No se repetía este caso en otras regiones excepto en Lima, por ejemplo. Claro, Entonces, ¿por qué esa razón de existir de dos universidades nacionales casi juntas? Porque cada una tenía su propio ámbito de atención, por decirlo así, ujú, ¿no? Y el encargo de la UNIA fue justamente trabajar con las poblaciones amazónicas, ¿no? claro, Principalmente las culturas amazónicas, claro. Profesor, ¿no? Entonces, sí, sí. profesor, a propósito de este punto del que estamos hablando sobre la diversidad de orígenes culturales, eh, ¿cuáles son las estrategias pedagógicas que la UNIA ofrece que en su opinión son destacables? Eh, mire, eh, eh, Jimena, no sé, me parece que ha pasado también por esta experiencia, Ujú, pero yo creo que todo docente que se inserta en este derrotero de construir interculturalidad, por ende de promover la diversidad cultural, de promover el diálogo de saberes, tiene que intentar hacer cosas innovadoras ujú, en esa dimensión. Desde el año 2014 eh, se ha innovado con una estrategia que da eh, resultados muy positivos. La hemos denominado travesía intercultural, ¿no? Es una estrategia pedagógica, travesía intercultural, Wistura Shubu, Wistura Ashei, que significan dos palabras shipibas, un estudiante, una casa, donde el aprendizaje es vivencial, o sea, el aprendizaje es en la práctica. Pero ¿por qué nos hemos atrevido a salir de las aulas e irnos a centros de aprendizaje que han sido nuestras comunidades y las familias en las comunidades? ujú, ¿Por qué? Porque las universidades convencionales siempre han estado en los claustros universitarios, en las aulas, en las cuatro paredes. Sin embargo, el aprendizaje del niño amazónico, de la señorita indígena, del joven amazónico, pues es vivencial, Claro, ¿no? Por la misma tradición oral, por las mismas experiencias que tienen ellos. No es tan libresco como los que nos hemos criado en la ciudad. Entonces las metodologías tienen que acondicionarse a ese tipo de realidad. Entonces en esa dimensión hemos experimentado con mucho éxito esta metodología de trabajo que significa convivir en las familias de las propias, en las comunidades. ¿No? Entonces el estudiante ahí tiene la oportunidad de interactuar lingüísticamente, de pues, enriquecerse de la cultura local, o sea, de la cultura de las comunidades. Pero al mismo tiempo, en esa reciprocidad, que como valor es un valor muy esencial, las comunidades también se nutrían eh, de lo que pasaba en la universidad, de cómo es el mundo universitario. Entonces esos niños, esos adolescentes de las comunidades se veían altamente motivados en, en que algún día la universidad podría ser una opción de desarrollo personal o de desarrollo profesional. Y muchos de esos chicos, desde aquellas veces, han llegado a la universidad como producto que la universidad llegó a las comunidades. claro. Entonces, a través de esta estrategia, se desarrollaba investigación, acción, ¿no? Se desarrollaban muchas actividades como cine, foro indígena, Ujú, la minga comunitaria, los encuentros culturales, ¿no? Entonces, la convivencia propiamente entre las familias y ha sido pues para los indígenas, esto sí significó para los indígenas, por ejemplo, que vivían en la ciudad y que ya estaban desarraigados con su cultura, ha significado un reencuentro con sus culturas, un reencuentro con sus abuelos. Para los indígenas que siempre han vivido en las comunidades, esto ha significado una valoración de su cultura. O sea, su autoestima se ha visto muy fortalecida. ¿Por qué? Porque él se constituía en el líder, en el eje cuando estábamos en sus comunidades. claro. Y para los mestizos o hispanohablantes que siempre han vivido en la ciudad, se convirtió en
oportunidades para desterrar los estereotipos que se tienen respecto al poblador indígena. Claro, Estos estereotipos que tienen que ver con que el indígena es ocioso, con que el indígena es desasiado, con que el indígena no es inteligente. Entonces, todos estos estereotipos han sido desechados, y cuando justamente es totalmente lo contrario. por supuesto. Qué ¿No? Las importante. poblaciones originarias son las poblaciones mejor aseadas, que tienen inteligencias múltiples por doquier, que tienen una hospitalidad impresionante, ¿no? Y eso le debe constar a Jimena, que hemos trajinado en estas experiencias. Entonces, pero no solamente pues es el cambio de metodologías, ¿no? Esto de la didáctica, Claro, también es básicamente la formación. Otro tienen que ver con los presupuestos, otro tienen que ver con las infraestructuras, o sea, viajar a las comunidades, generar estadía para todos los estudiantes, compatibilizar con esta idea con los demás docentes, o sea, es todo un mundo. O sea, viajar a las comunidades no ha sido fácil también, por el mismo hecho que los demás docentes estereotipadamente piensan que viajar a las comunidades significa pasear, y no significaba más bien aprender, investigar, como es claro. lo que hemos demostrado en todos estos años, Así, ¿no? así. Entonces, fíjate de que hay muchos rubros con los cuales, pero ya hemos empezado a generar el cambio desde esta cuestión didáctica, ¿no? Claro, Y obviamente como política universitaria, de igual manera, porque esto, con los productos que vienen presentando los estudiantes, cada vez más docentes se ven comprometidos a viajar más a las comunidades. La universidad cada vez más está saliendo de la propia universidad, del campus universitario, porque entendemos que los aprendizajes se deben construir también en las comunidades, o sea, no solamente en las comunidades, también en las comunidades, no solamente en las bibliotecas, en la universidad, en el libro, sino también en los libros vivientes y con las enciclopedias vivientes que son los abuelos y las abuelas en las comunidades, claro, ¿no? claro. ¿Mm? Bueno, comentar a propósito de que eso fue una experiencia muy bonita y muy enriquecedora, una experiencia para mí nueva, pero el haber vivido, el haber convivido ahí, ha sido muy bonito y sobre todo enriquecedora, ¿no? Porque aprendí bastante. Bueno, seguimos ahora con la siguiente pregunta, que es, ¿cómo describiría la interacción entre los estudiantes en la UNIA y las comunidades indígenas durante las actividades prácticas o proyectos de campo? Eh, Mira, la interacción entre propios estudiantes en la universidad tienen sus contradicciones y también tienen sus coincidencias, ¿no? Como en cualquier comunidad estudiantil, como en cualquier comunidad universitaria. El hecho de ser una universidad intercultural no significa de que es una universidad en que todo es color de rosa, ¿no? Entonces hay diversidad de ideas, hay diversidad de planteamientos, hay egos, hay contradicciones, hay antagonismos, ¿no? Como también hay construcción de situaciones comunes. Entonces, tú sabes, Jimena, de que, por ejemplo, cuando se hablaba actualmente, hablar de interculturalidad en la UNIA significaba que solo era para los de educación, eso no eran para los de ingeniería. Interculturalidad, no, 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 eso es solo con los de educación. Ingeniería no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, planteamientos obviamente erróneos, ¿no? En la que muchos estudiantes y docentes hoy están llegando a entender que la interculturalidad y el conocimiento de la diversidad cultural y las lenguas más bien es una transversalidad, ¿no? En la educación superior. Entonces, sí hay contradicciones. Ahora, estas relaciones entre los estudiantes y las comunidades también, ¿no? Ojo que eh, siempre se ve, siempre la televisión, en este caso yo digo,
mucho influye en la creación de este tipo de pensamientos, ¿no? O sea, si yo soy un poblador indígena, un estudiante indígena, que soy muy débil en mi identidad, o sea, rápidamente me voy a alienar, voy a captar el conocimiento de superioridad y cuando yo vuelvo a la comunidad me voy a sentir superior a los de mi propia comunidad. Entonces ya no voy a saludar al abuelo, ya no voy a saludar a la abuela. ¿Por qué? Porque ya soy universitario, ¿no? Entonces, eso se ha visto, Sí. no en todos, se ha visto, ¿no? Entonces, se trata de romper esas cosas, ¿no? Hay, hay, hay sentencias, ¿no? Muy conocidas, ¿no? Que uno cuanto más sabe, más sencillo más bien debe ser, ¿no? Claro. Entonces, bueno, es parte de la formación que, que lo que queremos dar es que el estudiante, pues, que sale de su comunidad, retorne a su comunidad, pero con esa sencillez, con ese profesionalismo y que se constituya en un líder que desarrolle su comunidad, que desarrolle su pueblo, como lo están haciendo muchos estudiantes. Hay Claro. un estudiante Aguajún, por ejemplo, que fue uno de los primeros en titularse en la UNIA. Él es ingeniero agroforestal. Estoy hablando de Federico Sege, que con quien también hicimos un documental el año 2011. Me agradaría también presentar. Claro, Este chico, cuando hicimos el documental el año 2011, él estaba en tercer ciclo y él soñaba aquella vez retornar a su comunidad para desarrollar su comunidad, para que no les engañen, decía él aquella vez en el documental, para que no les sigan engañando a mis paisanos, decía él. claro, Y yo quisiera ser profesional para ayudar a mis demás hermanos, decía él. Y ellos claro. son 5 hermanos. El último de ellos ahorita está en el cuarto ciclo en la universidad y él ha cumplido 2 de sus sueños. Retornar a los pueblos aguajún, a las comunidades aguajún como ingeniero, donde está desarrollando una serie de proyectos con ONGs, le ha Ujú. permitido cumplir su sueño, pero al mismo tiempo le ha permitido ser una ayuda para todos sus demás hermanos. Todos sus demás hermanos han seguido estudiando en la universidad, en la UNIA, y fíjense de que también hay estudiantes pues de gran valía, ¿no? Como Federico Sege, como Araceli, Araceli, que es una chica cháninga, de igual forma ha retornado a Panquirenzi, que es una comunidad en el Purús, a Cháninga, ganadora de concursos de innovación a nivel de UGEL, de DRE. Entonces, estos ejemplos, o como también este chico, Shipibo, eh, ay, se me fue el nombre, Raningushi, ha llegado a ser especialista del Ministerio de Educación, trabajar con comunidades shipibas, ayudando a recuperar sus lenguas, sus culturas. Entonces son ejemplos, por ejemplo, de estudiantes que Claro. se tienen bien claro, que han tenido bien claro el venir a la universidad, forjarse un futuro y retornar a sus comunidades, como estos chicos que acabo de mencionar. Bien, qué buenos, qué buenas historias, qué buenos ejemplos también para los jóvenes que se van a formar más adelante en la universidad. Profesor, a propósito de este tema que hemos estado mencionando, por ejemplo, los desafíos en los temas financieros, académicos. ¿Cuáles son los tipos de ayuda que la universidad brinda a los estudiantes? Sabemos, por ejemplo, que muchos de los estudiantes de las zonas rurales o de las comunidades indígenas tienen muchos desafíos, por ejemplo, de movilidad, porque viven en zonas aisladas, pero también de recursos económicos que a veces no les permiten llegar a formarse en una carrera universitaria. Así es. Eh, la universidad ha visto un gran potencial trabajar con los gobiernos locales. Entonces, hace muchos años que se vienen trabajando con los gobiernos locales vía convenios, ¿no? Donde, por ejemplo, la estadía del estudiante lo cubre tanto la universidad como el gobierno local. Obviamente también nos hemos encontrado con gobiernos locales muy irresponsables que los han traído a sus estudiantes y se han olvidado de ellos, como también gobiernos locales súper responsables que no solamente los han traído a los chicos, sino los han implementado
con maquinarias, con materiales educativos, incluso con asesores académicos, ¿no? Y esos gobiernos locales pues son muy dignos de resaltar en su gestión, ¿no? Entonces, la universidad, por ejemplo, prioriza lo que es becas de alimentos, becas de albergues, ¿no? Sobre todo para estudiantes de zonas lejanas y de acuerdo también al contexto socioeconómico que previa verificación lo realiza el área de bienestar universitario, ¿no? Entonces, esas son las dos, entre comillas, facilidades, ¿no? Que se les da a estos chicos que vienen pues de las fronteras con el Brasil, de la frontera con el Ecuador, de la frontera con Colombia, ¿no? De los sitios más lejanos, ¿no? Eso te podría comentar. Claro, pero también es una contribución importante dentro de, digamos, de la formación que estos chicos tienen, porque son recursos que ellos pueden acceder y les va a ayudar en su proceso académico en la universidad. Así es, pero eso sí te puedo decir de que siempre son insuficientes los recursos, o sea, siempre se quedan estudiantes sin gozar de estos beneficios por los recortados de los presupuestos, Son limitados. ¿no? Entonces, Sí, o sea, es tan ilógico que una universidad que tiene tantas necesidades, por ejemplo, el gobierno para este año 2025 nos hayan quitado 11 millones de soles en vez de incrementar, por ejemplo. ¿No? Entonces, fíjate las no correspondencias que hay entre las políticas nacionales, ¿no? Con las necesidades que hay en las regiones y básicamente en la universidad. claro, Uh -huh. claro, por supuesto. Profesor, Jimena, ¿te gustaría hablar sobre la última pregunta? Ya, la última es, a ver, ¿qué mejoras considera necesarias para fortalecer el modelo educativo intercultural de la UNIA y su impacto en las comunidades indígenas de la región? A ver, por favor, ¿me repites? No te escuché bien, hubo un Sí, claro. corte. ¿Qué mejoras considera necesarias para fortalecer el modelo educativo intercultural de la UNIA y su impacto en las comunidades indígenas de la región? Ah, ya. Eh, Mira, dice un dicho, y tú seguramente lo has experimentado, Jimena, en tu formación. Nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, es un desafío grande para la universidad contar con el personal idóneo para la formación de profesionales que atiendan a esta diversidad cultural. Nosotros soñamos digo, porque no hay ahorita, ¿no? De los docentes que habremos especialistas en cada cultura. Fíjate que somos más de 100 docentes. Sería maravilloso que de los 100 docentes, 4 sean especialistas en Aguajún, otros 4 en Junicuy, otros 4 en Cacataibo, otros 4 en Ashaninga, otros 4 en Machiguenga, otros 4 en Quechua, otros 4 en Madijá, y otros 4 en Sharanagua, y así. Los 100 docentes deberíamos ser especialistas y conocedores a profundidad de las culturas. Fíjate la maravilla que construiríamos si todos los docentes de la UNIA conociéramos a profundidad cada una de esas culturas. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Un gran desafío es la formación de los formadores, o sea, de nosotros quienes les formamos a ustedes. Claro. Entonces, ese es un gran desafío. El otro gran desafío es el manejo, o sea, con conocer la cultura te estoy diciendo que también deberíamos ser expertos en el manejo lingüístico. O sea, si bien es cierto, ya manejamos pues desde nacimiento obviamente el castellano, pero de los 100 docentes nos distribuiríamos el aprendizaje para aprender las diferentes lenguas originarias. Sería una maravilla, sería una maravilla. Claro. Entonces, el aprendizaje de la lengua originaria también es otro desafío. Y hemos estado discutiendo al interior de la universidad, porque tú sabes que al interior de la universidad se pasa por un proceso de permanencia, ¿no? Sabes que ahora los nombramientos ya no son eternos en las universidades. Cada 3 años te están evaluando.
Cada 3 años o te ratifican o te cancelan tu trabajo en la universidad si no cumples los requisitos, o te promocionan, ¿no? Adquiriendo otra categoría. Entonces, he sido uno de los que impulsa que no debe haber ni ratificación ni ascenso a aquel que no aprenda una lengua originaria. Por ejemplo, Claro, ya claro. las respuestas ya te las puedes esperar, ¿no? Hay muchos que ponen el grito en el cielo porque probablemente añoran mucho su statu quo, o sea, la situación muy cómoda en la que están solo sabiendo una lengua que es el castellano, pero no la exigencia del aprendizaje de una cultura y de otra lengua, ¿no? Claro. Que para mí, si eso se reglamentaría, se sería una maravilla. No está reglamentado, ojalá algún día lo hagamos y tengamos pues docentes, ¿no? Conocedores de la lengua y de las culturas, ¿no? De nuestro país. Otro, de que debemos tener un programa de formación, ¿no? Nosotros los docentes de la universidad, ¿no? O sea, debemos tener capacitaciones, ¿no? Básicamente en interculturalidad, en investigación cualitativa, ¿no? Investigación cualitativa porque la Universidad Peruana en general lo que ha impulsado pues es la investigación cuantitativa, ¿no? Y la investigación cualitativa que más de alguna forma se adecua al conocimiento cultural y lingüístico y de todos los conocimientos que relativamente son muy escasos en la Amazonía, nos podría potenciar mucho para desarrollar y para escribir en estas tesis y publicaciones todos esos vastos conocimientos que solo por tradición oral se tienen de las culturas amazónicas, ¿no? Entonces, ese es otro aspecto, ¿no? Que tiene que ver con la investigación, eh, eh, darle ese peso, esa cara a la investigación cualitativa. Profesor, profesor, y Ajá. cuando hablamos, por ejemplo, de esas capacitaciones y fomentar los trabajos de investigación dentro de la universidad, estamos hablando específicamente de un tema presupuestal, ¿verdad? Así es, de un tema presupuestal. Es decir, que falta la Y inversión, digamos, en ese aspecto dentro de la universidad por parte de las autoridades. sí, sí, yo creo de que el planteamiento es que se aborde este tipo de fortalecimiento de capacidades desde un carácter multilateral, ¿no? Donde podrían intervenir el gobierno regional, el gobierno nacional a través del Ministerio de Educación, a través del Ministerio de Cultura, ¿no? Y la universidad, ¿no? Yo creo que, y las organizaciones indígenas, ¿no? Con quienes estamos ligados también. Entonces, yo creo que si todos intervinieran con parte de su presupuesto empujando esto, yo creo que en un mediano plazo tendríamos recurso humano, ¿no? Que pueda formar a estudiantes con muchas mejores capacidades, ¿no? Culturales y lingüísticas que la de hoy, ¿no? Claro, por supuesto. Claro. Profesor, le agradecemos muchísimo su tiempo y su conocimiento en esta entrevista corta, pero que nos ha dado muchísima información muy valiosa. Sí, Muy profesor. amable, hasta Profesor Cristian, Zacarías, muchas gracias. Muchas gracias por su Jimena. tiempo, por esta entrevista y por la entrevista tan enriquecedora que nos ha brindado, ¿no? Por los aprendizajes, porque, bueno, es importante aprender y conocer más. Sí, y también ver, o sea, conocer desde la Desde perspectiva del luego, maestro, desde la perspectiva del maestro, cuáles son esas cosas en las que la universidad está funcionando bien, pero también ver esos otros elementos que hacen falta potenciar y mejorar, que yo creo que es importante también reflexionar sobre eso. así es. Muchísimas gracias. Yo les agradezco mucho y les voy a pasar
los dos videos que hicimos, ¿no? Uno del 2011 y otro del 2024. Tenemos muchos videos en realidad. Gracias. eh, Cualquier invitación a presentación de videos que tienen que ver con conocimientos ancestrales, con conocimientos de los pueblos, ahí tenemos eh, Material para eh, compartir, sí. material para compartir. Sí. Muchísimas gracias, profesor. Gracias. Y sí, ojalá nos podamos sentarnos a conversar en una próxima oportunidad también. Muchas gracias.